Nosotros nos hemos enfocado en esta Universidad del Cato en el progreso humano porque pensamos que es algo que no es debidamente apreciado, ni tampoco lo es la libertad humana, que consideramos que juega un papel central en el progreso humano. Eh, es peor que eso en realidad, porque la gente no solo no lo aprecia, sino muchas veces hasta lo desprecia o por lo menos tiene un concepto mal concebido de que de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, hay mucha gente que piensa que el mundo está empeorando, que las cosas van de mal a peor, o por lo menos que no son tan buenas como lo son. Hay una distancia enorme entre la percepción que tiene la gente y los hechos. Y eso puede ser muy problemático a la hora de defender la libertad y promover el progreso humano. Porque si bien la gente piensa que la democracia o la globalización o el mismo capitalismo están malogrando el planeta, están explotando a la gente, están empobreciendo a unos, son sistemas injustos, se van a presentar como son las narrativas, se van a presentar políticas e instituciones que atentan contra la libertad. Les doy un ejemplo de lo que estoy hablando, porque no estoy hablando de gente no educada, estoy hablando de gente eh, educada y en los países desarrollados además. Recientemente se hizo una encuesta en Estados Unidos, cosa que se ha repetido por todo el mundo en desarrollo, donde se le pregunta a americanos, a estadounidenses, qué es lo que piensan ustedes que ha ocurrido respecto a la pobreza global. Y la mayoría de la gente responde que piensan que en las últimas décadas se ha duplicado, cuando la realidad es lo opuesto, o sea, es totalmente contrario. Es que la pobreza ha caído por debajo del 10% de la población mundial por primera vez en la historia. Hace unas décadas atrás estaba por encima del 40%. Este es un progreso inédito en toda la historia de la humanidad y la gente tiene un punto de vista pesimista, desconectado de la realidad, y la verdad es que nosotros, la humanidad, estamos viviendo los mejores momentos de toda la historia de la humanidad. Vivimos vidas mucho más largas, más saludables. Es un mundo mucho más seguro que en casi cualquier momento en toda la historia, y es cada vez más saludable y sana respecto al medio ambiente. Y es que nosotros en el instituto pensamos que la libertad tiene que ver mucho con esa historia de progreso. Es decir, que el, el avance, el incremento de la libertad alrededor del mundo que se ha dado en las últimas décadas es en sí un indicador de progreso, y que la libertad humana juega un papel central en el progreso humano. Y es por eso que nosotros en el instituto hemos iniciado voy a tomar lo que hemos encontrado de nuestras investigaciones para hacer la presentación de hoy. Y esa, a ver, no me está dejando avanzar por alguna razón. Eh, voy queriendo avanzar. Ok, ahora sí, perdón. Eh, y se tratan de dos proyectos. Uno que se llama Human Progress, es el proyecto de progreso humano que recoge eh, cientos de miles de data sobre cualquier indicador el estado de la humanidad en una página web que se llama humanprogress.org, y desde ahí han salido bastantes líneas de investigación y productos. Una de ellas es este libro, 10 Global Trends, que lo escribió mi colega Marian Tupy y Ronald Bailey, con el otro coautor, pero que fue diseñado por Lucho Amada y Guillermina Sutter Schneider, que nos acompaña. Ese es uno de los proyectos, y el otro es el proyecto sobre libertad humana. Componemos un índice de libertad humana que mide el nivel de libertad alrededor del mundo y hacia adentro
de los países. Eh, Empecemos entonces hablando sobre el progreso. Y me gusta empezar estas charlas con esta gráfica, que es una gráfica que nos dice varias cosas, pero principalmente nos dice lo siguiente, que el progreso es algo que es muy reciente en la historia de la humanidad, porque durante toda la historia, miles y miles de años de la humanidad, el crecimiento económico y el progreso que representa era prácticamente cero. Era un progreso que era inexistente. La gente nacía y moría en el mismo estándar de vida en que vivían y morían, en el mismo estándar de vida en que nacían. No tenían un concepto del progreso. Hasta que llegó el siglo XIX y hubo una explosión de riqueza que la historiadora economista Deirdre McCloskey ha llamado el gran enriquecimiento. Y eso ocurrió empezando en el noroeste de Europa, después en el resto de Europa occidental, y se fue extendiendo cada vez más al resto del mundo. Eso es lo que en el siglo XIX permitió que Europa fuera el primer lugar del mundo que escapara de la pobreza extrema. Hay que acordarnos que Europa era como el resto del mundo en ese sentido, en que la mayoría de las personas, 80-90% de las personas que vivían ahí, vivían en la extrema pobreza. Y esta explosión logró que escaparan de eso, y de eso se ha ido extendiendo hasta tal punto que hoy día, como mencioné, la pobreza extrema ha caído por debajo del 10%, cosa que ha ocurrido últimamente en esta era de la globalización. Pero claro, ese progreso no ocurrió por casualidad, ocurrió porque se dieron ciertas condiciones, que era el respeto a la propiedad privada. Se había desarrollado durante siglos un cierto Estado de Derecho, donde se respetaban las reglas del juego, empezaron a limitarse los poderes de los diferentes gobernantes, donde se respetaron los contratos, donde existía cierto nivel de lo que hoy día llamaríamos libertad económica y, por suerte, donde también hubo competencia en el ámbito político, porque no hubo un solo emperador o dictador que tenía la palabra por todo el continente europeo, como sí fue el caso en otras partes del mundo. Por lo tanto, tenían los diferentes eh, reyes y príncipes y gobiernos que competir con políticas públicas y políticas que tenían mejor o menores grados de éxito y así descubrir qué funcionaba más para enriquecerles o no. Y en el margen había mucha competencia en el sentido de que la gente podía votar con sus pies en el margen e irse a otros lugares para expresarse libremente o para intentar negocios que en otras partes no se daban. Y así nació este enriquecimiento, esta libertad económica y cada vez más libertades plenas que incluyeron después de un rato de libertades políticas. Bueno, volveremos al tema de libertad luego. Ya mencioné lo que ha ocurrido últimamente. Podemos ver cómo se ha desplomado la pobreza extrema alrededor del mundo. Esto empezó, como digo, en el siglo XIX, pero últimamente, en esta era de globalización, estamos hablando de las últimas 3 décadas, se ha desplomado completamente. Y es sumamente importante eh, tomar en cuenta qué tan rápido ha sido ese nivel de progreso y por qué estamos por primera vez en una situación tan prometedora. Hemos visto que la disponibilidad de alimentos ha crecido. En los años 60 y después, porque el pesimismo nunca ha desaparecido, en los años 60 se hablaba mucho de que el mundo se iba a acabar la comida en el mundo y iba a
haber hambrunas, porque había sobrepoblación y no iba a haber suficiente para comer. Eh, el, el escritor, profesor Paul Ehrlich, que escribió un libro muy famoso en los años 60 que se llamaba The Population Bomb, donde él dijo claramente que en los años 70 va a haber una hambruna masiva donde van a morir millones de personas, tanto en países ricos como pobres, y no hay nada que se pueda hacer a estas alturas, y es muy tarde. Ocurrió todo lo contrario. Eh, en vez, vimos que incrementó la productividad agrícola por todo el mundo y la gente empezó a comer cada vez más y mejor en términos de comida y calorías. Esto ocurrió no solamente en los países ricos, sino en los países pobres. Este, em, Se debe a ese incremento de productividad agricultural, eh, y buena parte se explica por la Revolución Verde, como se ha llamado, que se dio primero en México y en la India y se extendió por todo el resto del mundo durante un periodo de tiempo en que estaba incrementando rápidamente la población mundial. O sea que ocurrió exactamente lo opuesto de lo que casi todos esperaban debido a la innovación que, que se dio y que rescató a la humanidad, cosa que vamos a ver una y otra vez con la historia de predicciones pesimistas y catastróficas que terminan siendo falsas, eh, y la realidad termina contradiciéndoles. Hemos visto alrededor del mundo una ganancia neta de la cobertura arbórea. Quiere decir que los bosques alrededor del mundo están creciendo. Eh, en algunas partes, como los bosques tropicales, la selva amazónica, sí ha habido pérdidas de bosque, pero en el resto del mundo han habido ganancias. Tanto así que la ganancia alrededor del mundo neta ha sido enorme. Desde los años 80, esa ganancia ha sido equivalente al área de los estados de Alaska y Montana combinados. En realidad es más que esa área. Eso es tremendo y se debe a muchos factores, pero lo que muestra la data es que es exactamente opuesto a lo que la gente piensa. Podemos estarnos preocupados por lo que está ocurriendo en la selva amazónica o otros lugares tropicales, que tienen causas muy específicas y que también tienen soluciones muy específicas, de las cuales también podemos hablar. Voy a seguir enseñándoles algunas gráficas más. Podría enseñarles cientos, no lo voy a hacer, pero la idea acá es de darles una idea de cómo en diferentes áreas eh, del planeta y de la vida de la gente alrededor del mundo han habido avances. Una de ellas es lo que podríamos llamar la paz larga, es decir, que en los últimos 50 años las guerras entre los países eh, están ocurriendo con menos frecuencia. Y cuando ocurren, matan a menos personas. Eso es un gran avance. Hay muchos académicos hoy por hoy que hasta están considerando que las guerras se están volviendo obsoletas. Eh, bueno, podemos pensar a qué se debe esto. Eh, Casi no podemos pensar en casos en que dos países están en guerra, ya sean países libres y democráticos o países cualquiera. Hay conflictos que a veces son en fronteras y que duran 24 horas, pero guerras, casi no. Las guerras que vemos son guerras civiles. Eso sí es preocupante y un problema, pero este tipo de guerra ha disminuido. Parte de la explicación tiene que ver con el hecho de que la gente alrededor del mundo considera que las guerras son malas, que no son morales, que son terribles. Eso no siempre fue el caso. Durante casi toda la historia de la humanidad se consideraba una cosa inevitable y gloriosa. Y eso cambió en los últimos 100 años. Por lo tanto, eso ha influido mucho en la reducción de las guerras.
lo que podría llamarse evidencia del progreso moral. Ahora, eh, eh, no es el único factor. Algunos cientistas políticos, politólogos, lo han estudiado y piensan que se debe a el crecimiento de la democracia y sin duda eso ha contribuido, por lo tanto lo llaman la paz democrática. Pero yo creo que un mejor término que se está usando cada vez más frecuentemente porque la evidencia lo está apoyando es que lo que estamos viendo es una paz capitalista. Sucede que en la medida que incrementan los países su nivel de libertad económica, y no es solamente en términos de comercio libre, sino su nivel de libertad económica, no tiene sentido arruinar todas las oportunidades y la riqueza que uno tiene, además, con una guerra, además de que ese incremento de libertad económica contribuye a una interdependencia entre los países que hace que las guerras no tienen mucho sentido y se ven así, ¿no? Las muertes por desastres naturales eh, se han desplomado. La probabilidad de que vas a morir de una catástrofe natural, estamos hablando de terremotos, inundaciones, tormentas, etcétera, ha caído por 99% desde los años 20 y 30. Esa es una reducción enorme y se debe, claro, a que el mundo es mucho más rico hoy día de lo que era antes y existe nueva tecnología. Por lo tanto, hay nuevos edificios que pueden resistir terremotos y desastres naturales, como no fue el caso antes. Hay satélites y modos de comunicación que pueden advertir que viene una tormenta o algo para anunciar a la población que tiene que tomar precauciones. Lo que pasa es que el 90% de las muertes que ocurren a causa de desastres naturales ocurren en países pobres. Es un problema de la pobreza este tema de desastres naturales, pero aún ahí se está reduciendo porque los países pobres se están volviendo cada vez más ricos. Aún ahí hay avances. Podemos ver grandes avances en la tasa de alfabetismo. En 1820, como pueden ver, el 90% de la población mundial era analfabeto. Ahora es al revés. Hoy el 90% de la población mundial puede leer. Y eso incluye a hombres tanto como mujeres, y la brecha entre los dos ha estado cerrándose. La tasa de mortalidad de cáncer ha estado en decaída. Hoy mueren todavía más de 9 millones de personas al año por cáncer, pero como porcentaje de la población está en que, que cáncer es una enfermedad de gente que llega a la mayor edad. O sea que esperaríamos que esto empeoraría en la medida en que la expectativa de vida incrementa, que es lo que ha estado ocurriendo. Sin embargo, hemos visto que está en decaída eh, la mortalidad de cáncer. Y eso, por supuesto, se debe a los grandes avances en medicina, tecnología, investigación y demás. Voy a resaltar una gráfica más en este sentido, que es sobre la velocidad de la producción de vacunas y de tratamientos a las enfermedades. Demoró miles de años, más de 3.000 años en el caso del polio y la viruela, entre la erupción de estas enfermedades y el descubrimiento y aplicación de vacunas para ella. Y desde entonces hemos visto que cada vez está demorando menos y menos tiempo entre la erupción de enfermedades, ya sea sarampión o difteria o ébola o SIDA, hasta su tratamiento o vacuna. El caso del COVID es un caso ejemplar y es algo que yo diría que representa un triunfo de la globalización. Este, Solamente demoró menos de un año producir y hacer llegar a la población vacunas, no solamente por una empresa, sino por muchas para esta enfermedad. Es
debido a la globalización, a la libertad económica alrededor del mundo, que se pudo compartir a nivel internacional eh, el código genético de este virus, se pudo hacer investigaciones, las grandes farmacéuticas multinacionales podían gastar e invertir miles de millones de dólares para ver si podían encontrar una vacuna. Los que no tenían ese dinero podían recurrir al mercado de capitales, como fue el caso de varios de los que sí terminaron teniendo éxito en promover. Es decir, se pudo aprovechar en el sector privado de las grandes escalas que provee la globalización en términos de capital, tanto de plata y capital humano, para poder dar esta solución. Bueno, espero que quede claro que lo que está ocurriendo con todos estos avances es algo que está beneficiando a todo el mundo y especialmente a los pobres. Por eso les voy a mostrar estas dos gráficas que tienen que ver con mortalidad infantil y expectativa de vida, donde muestro, por ejemplo, cómo le ha ido a Estados Unidos. Ahí pueden ver las mejoras. Empiezan bien Estados Unidos y mejoran. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el resto del mundo? El mundo en desarrollo. Podemos ver ahí cómo le ha ido a África. Se ha desplomado la mortalidad infantil, ha incrementado enormemente la expectativa de vida. Asia, la misma historia. América Latina, la misma historia. Lo que estamos viendo en esta gráfica es que la brecha entre los países ricos y los ricos y los pobres en el mundo, se está cerrando de una manera dramática. ¿Y, y qué más nos está diciendo esta gráfica? Nos está diciendo que, em, que estos avances no solamente se deben al hecho de que el mundo es más rico. Por supuesto que eso ayuda. Si un país es más rico, puede comprar, para decirlo de una manera, un estándar de vida mucho más alto. Yo podría reproducir este tipo de gráfica con un montón de diferentes indicadores. Este, o sea que eso es parte de la historia, pero la otra parte de la historia muestra qué tan impresionante es el progreso que estamos viviendo hoy por hoy. Y es porque si uno toma un ingreso per cápita dado, hay que decir $8,000, podemos decir que para ese $8,000, hoy por hoy, se puede conseguir estándares de vida mucho más altos de lo que era el caso hace 30 años con el mismo nivel de ingreso per cápita. Por lo tanto, el progreso se debe a que se puede comprar mucho más con el mismo ingreso y además la gente está ganando mucho más dinero. Por eso se ve esto. Incluso en los países que no han hecho mucho para reformarse, para abrirse, para aprovechar de la globalización y otras libertades, se ve estos progresos. Yo creo que eso confirma una observación que hizo el premio Nobel Friedrich Hayek hace más de 50 años, y es que la libertad no solamente beneficia a los libres, sino a todos los demás, incluso los menos libres, porque son la gente pobre y en los países no libres que se están aprovechando de los productos que salen de los países libres, como los teléfonos celulares, como las medicinas, como la tecnología, como el capital, las ideas, todo eso está literalmente levantando a toda la humanidad. Y es por eso que es tan importante que el nivel de libertad que está creando eso en los países más libres es tan importante mantenerlo. Voy a volver a ese tema dentro de un ratito. Quiero mostrarle unas gráficas nada más del Perú para mostrar que esto está ocurriendo al interior de los países también. Este progreso que beneficia a los pobres también está ocurriendo. Ahí pueden ver cómo el servicio de energía eléctrica en los hogares pobres se ha disparado en los últimos 10 años. Pueden ver cómo el acceso a servicio de desagüe también en los hogares pobres se ha disparado en esta última década. Cómo los pobres se han beneficiado respecto a la educación, el analfabetismo ha caído.
entre la población pobre. Y en todo el Perú se está viendo que estos son avances. Ahí está el servicio de electricidad por región. Ustedes, los que conocen el Perú, pueden ver que son justamente los departamentos del interior y no la costa, y los que no típicamente son los que más se aprovechan, que durante este periodo de globalización, en el que el Perú ha incrementado notablemente su nivel de libertad, se han visto estos avances. Es decir, que la libertad ha tenido mucho que ver con esto, libertad económica y otras libertades. Hay que pasar rápidamente entonces a ese tema, que nosotros lo hemos estudiado a través del índice de libertad humana, en el que recogemos más de 70 indicadores en el área de libertad económica y libertades personales. Medimos cosas respecto al tamaño del Estado, a Estado de Derecho, a qué tan sanas son las monedas, qué tan abiertas son las economías, si hay mucha o no regulaciones. Y medimos todo tipo de libertades personales, qué tanta seguridad hay, libertad de movimiento y religión, asociación y sociedad civil. ¿Es posible formar una asociación de sociedad civil? Libertad de expresión y relaciones personales, como por ejemplo, pueden haber relaciones homosexuales. En muchos países es ilegal. En fin, cuando nosotros reunimos en más de data en todas para 162 países, podemos crear una lista de libertad humana, un ranking de libertad humana. Y esto es lo que podemos ver acá. He puesto algunos países como se puede esperar. Venezuela no sale muy bien. He resaltado Estados Unidos porque voy a volver a ese tema en un ratito. Muchos esperan que Estados Unidos sea uno de los países más libres del mundo, etcétera, pero según nuestra medición no es así. Y eso importa. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay una fuerte relación entre libertad humana y el ingreso per cápita. Miren ahí cómo dividimos los países más y menos libres, y obviamente se ve que la data nos está diciendo que ser libre incrementa tu ingreso per cápita enormemente. Vemos que los países más libres tienen expectativa de vida superior. Lo que podemos decir es que la libertad es literalmente un tema de vida o muerte. También podemos ver la relación del acceso a agua potable. Mientras más libre, más agua potable. Bueno, podríamos ver un sinfín de gráficas de este tipo que relacionan la libertad con mejoras en progreso humano. Lo que también sobresale de nuestra evidencia empírica es que hay una relación fuerte entre la libertad personal y la libertad económica. Lo que quiere decir es que si tú quieres vivir en un país donde hay altos niveles de libertad personal, debes escoger un país que tiene relativamente altos niveles de libertad económica. Y eso es importante resaltarlo, porque mucha gente que dice querer promover la libertad humana o derechos humanos, muchas veces desprecian la libertad económica y no entienden que la libertad económica es fundamental para poder mantener las otras libertades. Y claro, es por eso que en los países autoritarios que empiezan a reducir la libertad económica, se ve que las otras libertades se van, como fue el caso en Venezuela. Y también se ve la tendencia opuesta, como fue el caso en Chile, un gobierno militar que empezó a liberalizar su economía, y eso condujo a mayores libertades en otras áreas, hasta tal punto que Chile se volvió un país libre en todo aspecto de libertad humana. Voy a terminar con una gráfica de Estados Unidos, porque lo mencioné anteriormente, y es muy importante su nivel de libertad para el progreso humano, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, para mostrar qué es lo que ha ocurrido con respecto a la libertad económica en Estados Unidos. Pongo económica porque tenemos data que va por muchos años, y esto es lo que ha ocurrido. Ha perdido un nivel de libertad económica importante Estados Unidos desde el año 2000. Y eso preocupa por todas las razones que dije.
Y no solamente ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en otros países ricos también. Si nosotros miramos a todos los indicadores, las grandes áreas que resalté, vemos que todos han visto una decaída en Estados Unidos, y el que ha visto la mayor decaída ha sido lo que podemos llamar el Estado de Derecho. Eso se debe pues a las guerras contra el terrorismo, las guerras que se libraron en Medio Oriente, la reducción de la protección de propiedad privada que se ha estado dando. Creo que el crecimiento del capitalismo de compadrazgo, que podemos decir que se está dando en Estados Unidos, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008, etcétera. Hay muchos factores. Y eso es especialmente preocupante porque el Estado de Derecho es necesario para poder apoyar a las otras libertades. Bueno, no hay nada que Latinoamérica pueda hacer acerca de la situación americana, solamente se tiene que y se puede dedicar a su propio nivel de libertad económica, personal y civil. Y en eso es lo que yo creo que todos ustedes que viven en América Latina o en donde estén viviendo, al que se tienen que dedicar. Bueno, con eso quiero cerrar acerca de la importancia de las libertades y su conexión al gran progreso que está viviendo la humanidad y por qué hay que apreciarlo primero para poder promoverlo. Muchas gracias.